trabajado hasta la actividad 2 y les voy a explicar un poquito lo que hice en la actividad 2E, que era un ejercicio del práctico, porque habíamos trabajado con ejemplos, ¿sí? Entonces vamos a retomar qué vimos la clase pasada: números críticos, ¿verdad? Intervalos de crecimiento y decrecimiento y puntos extremos relativos. Bueno, entonces comencemos, ¿sí? Espero que les resulte no tan nuevo esto, porque yo ya se los dejé. Tenían que analizar esta función y igual a x sobre 4x al cuadrado. Tenemos que determinar el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio? Todos A los ver, reales. ¿todos los reales están de acuerdo? ¿Todos los Menos el reales? 0. Menos el 0, porque tenemos que justamente hoy analizar un ejemplo muy similar en la teoría. Tenemos que pedir que el denominador debe ser distinto de 0. Entonces el dominio van a ser todos los reales menos el 0. Perfecto. Ahora tenemos que determinar los números críticos. ¿Cómo determinamos esos números críticos algebraicamente? Porque la clase pasada vimos cómo lo hacíamos desde la gráfica de la función. Ahora, algebraicamente, ¿cómo determinamos esos números críticos? Esto es muy importante porque ejercicios así seguro en el parcial, ¿sí? Por eso que lo estamos resolviendo, repasando, cómo determinamos esos números críticos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Había dos cosas para hacer. ¿Qué es lo que Igual a hacemos? la derivada 0. Igual a la derivada 0, exactamente, encontrar los Y buscar donde valores. no pertenezca. Exacto, y otro es analizar los valores donde la función no es derivable. Y para ello, para hacer esto, tenemos que determinar el dominio, pero de la derivada. ¿Sí? Entonces, recuerden, números críticos, hacer igual a la derivada 0 y analizar los valores donde no existe la derivada. O sea, los valores de x donde la función no es derivable. ¿Sí? Para ello, analizar el dominio, pero de la función derivada. Bien, entonces, para ello tenemos que derivar la función. Yo acá voy a pasar muy rápido, reescribo esta función y entonces ahí me va a quedar x menos 4 por x a la menos 2. Derivamos esta función y esta es la derivada. Lo pueden expresar de esta manera o bien de esta manera me sirve porque debo resolver una ecuación y además determinar el dominio de esta función derivada. ¿Cuál es el dominio de esta función derivada? Es una función, entonces le podemos determinar el dominio. ¿Cuál es el dominio? A ver, ¿cuál es el dominio? De nuevo, ¿en qué valor de x no puede tomar esta función? Miren el denominador. Cuando la variable Menos está 1. en el denominador, tengo que decir, ¿qué valor de x va a ser 0 este denominador? ¿Qué valor? El menos 1 escuché, pero si es menos 1 al cubo va a ser menos 1. 8 dividido en menos 1 va a estar bien definido. ¿Qué valor no puede tomar x si está en el denominador de esta forma? 0. 0. De nuevo, x al cubo tiene que ser distinto de 0, o sea que x tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, el dominio de esa función derivada van a ser también todos los reales excepto el 0. ¿Sí? A ver, acá se me corrió un poquito la... ¿Se entiende? Entonces yo lo voy a escribir, el dominio de esta función, hasta que salga en la presentación, son todos los reales menos el 0. ¿Eso qué significa entonces? Si el dominio son todos los reales menos el 0, ¿la función es derivada en 0? ¿Existe la derivada en 0? ¿Yo puedo encontrar el I' evaluado en 0? ¿Lo puedo hacer?
¿Eso existe No. o no? No existe porque si yo estoy excluyendo al cero del dominio de la función derivada, eso significa que no existe la derivada en cero. Entonces, acá estamos diciendo, por eso es muy importante calcular el dominio de esa función. Yo digo que no existe y' en cero, pero ¿por qué no existe? Porque x igual a 0, no existe y', pues, y' en cero, pues, x igual a 0 no pertenece al dominio de y'. No pertenece, entonces no está definida la función derivada en cero. Y si no está definida en cero, quiere decir que no existe y' en cero. ¿Y cero pertenece al dominio de la función? Me pregunto ahora, porque yo digo, estoy analizando los valores donde no existe la derivada, pero ese valor debe pertenecer al dominio de la función. Les pregunto, ¿x igual a 0 pertenece al dominio de la función? ¿Pertenece al dominio? Vamos aquí. ¿Qué dije? ¿Cuál es el dominio de la función? Son todos los reales menos el cero. Entonces, si bien la función no es derivada en cero, o sea que no existe y' en cero, sin embargo, x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Y si no pertenece al dominio de la función, ¿qué concluimos? ¿Es un número crítico de la función? ¿Es un número crítico? Sabemos que no existe. ¿Qué es lo que tenemos hasta acá? No existe y' en cero. Lo acabamos de decir. Y x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, ¿qué concluimos? ¿Es o no un número crítico de la función f, de la función y? ¿Es o no es un número crítico? No, muy bien, gracias Matías. ¿Por qué no es? Está muy bien, María Mercedes. Porque no cumple la condición que este valor debe pertenecer al dominio. Por eso siempre le remarcamos que para determinar los números críticos, antes debo determinar el dominio de la función. Es lo primordial. ¿Por qué el dominio de la función y por qué tanto hincapié? Por la misma definición de números críticos. Porque sabemos que ese valor que hace cero a la derivada y donde no existe la derivada, tiene que pertenecer al dominio de la función. Y ustedes están viendo acá que se cumple esta condición, sí se cumple. Sin embargo, el x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Por eso que no es un número crítico. Error en el parcial a veces que no analizan esto. Que dicen es un número crítico y no han verificado si ese valor está en el dominio de la función. Entonces hay que partir desde el dominio de la función siempre. ¿Sí? ¿Quedó claro? Yo voy a borrar acá porque en algún momento de la presentación va a salir lo que le acabo de decir y lo que escribí acá con rojo. Bien, ahora entonces acá está, ¿vio? Yo sabía. El dominio de y' son todos los reales menos el cero. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no existe y'. ¿Por qué? Porque x igual a 0 no está en el dominio de y'. Y además sabemos que x igual a 0 no pertenece al dominio de la función. Por lo tanto, no es un número crítico. Listo. Ahora determinemos los valores donde la derivada es igual a 0. ¿Cuál es la expresión de la derivada? Bueno, es 1 más 8 sobre x cubo, le igual a 0. Y voy a tener que resolver esta ecuación. Acá, ¿qué es lo que debemos saber? El procedimiento algebraico. Entonces, hay varias formas, sí, yo la voy a hacer de una forma, eso no quiere decir que ustedes no pueden utilizar otra forma que sea válida y correcta, por supuesto.
lo que voy a hacer es sacar como un denominador x al cubo, ¿sí? X al cubo dividido 1 es x cubo por 1 es x cubo, más x cubo dividido x cubo es 1 por 8, 8, igual a 0. Para que este cociente sea igual a 0, nosotros ya sabemos de matemática 1 que no le queda otra que el numerador debe ser 0. 0 dividido cualquier número distinto de 0 siempre me va a dar 0. Entonces, para que esta ecuación sea igual a 0, no queda otra que el numerador sea 0. De acá voy a despejar, que quiero saber el valor de x. Ojo acá porque error en el parcial también. Cuando despejan el x, sabemos que la operación inversa de la potencia es la raíz, escriben esto. X es igual a más menos la raíz cúbica de menos 8. Error grave, grave. Y ahí ya todo el análisis que hagan de intervalos de extremo se cae, está mal, porque han hecho este despeje mal. Entonces ahí ya lamentablemente no tienen punto porque todo lo que hagan está mal. ¿Sí? Entonces, no es la raíz x igual a más menos la raíz cúbica. Este más menos lo usamos cuando el índice de la raíz es par. Si es impar, directamente, ¿cómo me va a quedar el x? X va a ser igual a la raíz cúbica de menos 8. ¿Y cuánto es la raíz cúbica de menos 8? ¿Cuánto es la raíz cúbica de menos 8? Menos 2. Menos 2. Menos 2, perfecto. ¿Y menos 2 pertenece a este dominio? ¿Pertenece a este dominio? Sí. Sí. Sí, entonces voy a concluir que es un número crítico. Hay que verificar que ese valor que hace 0 a la derivada pertenezca al dominio de la función. Pertenece, perfecto, es un número crítico, o sea que esta función tiene un único número crítico. Listo, ya está. Pasemos al otro. ¿Qué decía el ejercicio? Había que determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento. ¿Con qué están relacionados los intervalos o los comportamientos o la monotonía de la función, que por ahí al profe Gustavo de Lupi le encanta escribir la monotonía? Y a veces en el parcial dice, ay, ¿a qué se refiere de monotonía? A la monotonía se está refiriendo al comportamiento de la función. Si es creciente o decreciente o constante en un intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Con qué está relacionado ese comportamiento? ¿Qué es lo que debemos analizar? Eso es lo que ustedes tienen que escribir y decir, a ver, si me piden intervalos de comportamiento, ¿qué debo hacer? ¿Dónde me centro? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hacemos? A ver, Analizar repasemos. el signo de la derivada en un intervalo. Exacto, muy, pero muy bien. Tenemos que analizar el signo de la primera derivada en un entorno del número crítico. Ese número crítico, ¿qué hace? Divide al dominio en intervalos. En esos intervalos en el que queda dividido el dominio vamos a analizar el signo de la primera derivada. Muy bien. ¿Sí? Entonces, pero ¿cuál es nuestro dominio ahora? Dijimos que eran todos los reales menos el 0. Ese es el dominio natural, ese es el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles van a ser los intervalos? ¿Yo por qué escribí esto? A ver, dijimos que el número crítico es el menos 2. Bueno, vamos a agarrar acá, antes de ver, bueno, no sé si ya seguramente lo vieron, yo voy a dibujar acá el dominio. ¿Cuál era el dominio de la función? Dijimos que son todos los reales menos el 0, o sea, acá está el 0. El dominio son todos estos valores de x. Todos estos valores de x, excepto ¿quién? El 0. Ahora viene el número crítico a hacer que a dividir este dominio en intervalos de monotonía. ¿Cuál es el número crítico? El menos 2. Entonces, ¿en qué intervalo vamos a analizar acá el crecimiento y decrecimiento de la función? Desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 a 0 y desde 0 a infinito. ¿Sí? ¿Por qué?
porque este número crítico divide el dominio de la función, y el dominio de la función eran todos los reales excepto el 0. Entonces, los intervalos en los que vamos a analizar van a ser desde menos infinito hasta menos 2, de menos 2 a 0 y de 0 a infinito. ¿Qué vamos a hacer? Analizar el signo de la primera derivada. Para eso hagamos el cuadrito, ¿sí?, que hicieron en la teoría. Este cuadrito me permite visualizar en forma general lo que estoy haciendo. Si quieren, ustedes lo hacen, o si no, hacen el estudio por aparte, como a ustedes les resulte más fácil, pero desde la cátedra le aconsejamos hacer este famoso cuadrito, que ya lo tenemos muy incorporado. Entonces vamos a tomar un intervalo, ¿sí?, el valor prueba, el valor de la derivada, el signo de esa derivada y el comportamiento. Bien, entonces analicemos en cada intervalo, tomemos el valor prueba en el intervalo menos infinito menos 2, el valor prueba que tomé es menos 3. Bueno, esta es nuestra función derivada, tenemos que evaluar la derivada en menos 3. Vamos a pasar rápido eso porque es cálculo algebraico, y me dio que el valor, controlen, ¿sí?, es 19/27. ¿Es un número positivo o negativo? ¿Positivo o negativo? Es positivo. El signo de la derivada es positivo. ¿Qué quiere decir entonces? ¿La función crece o decrece? A ver, ¿función crece o decrece? ¿Qué opinan Crece. ustedes? Crece, crece. Supongamos que esta clase es el parcial. Crece. Bien, ahora tomemos un valor prueba entre menos 2 y 0, el más fácil, menos 1. Evalúan la derivada en menos 1 y el valor es menos 7. El signo es negativo, o sea que la función decrece, porque el signo de la derivada es negativo. Bien, y tomemos ahora un valor prueba de 0 a infinito, el más fácil, claro, es 1. Entonces, si evaluamos la derivada en 1, que lo tienen acá, el resultado es 9, es un número positivo, entonces eso significa que la función crece. Ahora escribamos la conclusión. ¿Desde qué intervalos crece la función? A ver, ¿en qué intervalos la función crece? Ya tienen el cuadro, ahora esa información del cuadro, escríbanlo en forma analítica. O en palabras, por decirlo así, perdón, no en forma analítica, sino en palabras. La conclusión sería, ¿en qué intervalo la función crece? A ver, los escucho. Sería de menos infinito a menos 2, unión de Exacto. 0 a infinito. Ajá. Y yo les pregunto, ¿qué sucede en menos 2? ¿Es el intervalo cerrado o abierto? Abierto. ¿Qué dice el teorema? Que la función es continua en el... ¿Qué dice el teorema? Si hay ciertas condiciones que se cumplen, si la función es derivable o no, entonces en el abierto va a ser creciente en el cerrado, ¿no? Entonces acá yo lo tengo que cerrar. El menos 2 es cerrado. Y de 0 a infinito, el intervalo será abierto o cerrado en el extremo inferior, o sea, en 0, según el teorema. ¿Va a ser abierto o cerrado? Recuerden que el teorema tiene una función definida en un intervalo, derivable, entonces va a ser abierto o cerrado ahí en el extremo. ¿Cómo tiene que ser? ¿Será abierto ¿Será? porque no toma cera? Exacto, muy bien, porque el 0 no pertenece al dominio, ahí sí tiene que ser abierto. Y este intervalo, ¿en qué intervalo decrece la función? En el intervalo menos 2, cerrado, abierto en 0, es un intervalo semiabierto entonces. ¿Sí? Entonces, y crece en el intervalo desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, unión de 0 a infinito. 0 acá no lo incluyo porque 0 no pertenece al dominio de la función. La función no está definida en 0, por eso que va abierto. Y decrece en el intervalo semiabierto menos 2, 0. Listo, ya está. ¿Qué tenemos que analizar ahora? Si la función tiene valores extremos, si tiene un máximo o un mínimo o no tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos aplicar?
para analizar si la función tiene valores extremos. ¿Qué analizamos? ¿Cuándo va a tener valor extremo la función? Esa sería otra forma de preguntar. ¿Cuándo va a tener un valor extremo? Cuando cambia el signo de la derivada. Exacto, cuando en el número crítico se produzca un cambio del signo de la primera derivada, y es lo que vamos a analizar. ¿Sí? ¿A dónde hay un cambio del signo de la primera derivada? ¿Dónde se produce ese cambio que pase de positiva a negativa el signo de la derivada o viceversa, de negativa a positiva? ¿Dónde tenemos que ir siempre? Al número crítico. ¿Y cuál es nuestro número crítico acá? Nuestro único número crítico. -2, profe. El -2, acá nos vamos a situar en -2. Se produce un cambio de signo de la derivada en -2 y veamos, dice acá, desde menos infinito a -2, ¿cómo es el signo? Positivo. Y entre -2, 0, el signo es negativo. En -2, la función pasa a ser de creciente a decreciente, porque cambia el signo de la derivada. Para estos valores de x, f' es, mayor que 0. Y para los mayores que -2, f' es menor que 0. Se produce ese cambio. Entonces, en x igual a 2, la función tiene un valor extremo. ¿Y qué valor por el criterio de la primera derivada? Un máximo valor. Un valor extremo, ¿verdad? Máximo relativo, ¿no? Voy a tener un punto máximo relativo. Por el criterio de la primera derivada, se produce ese cambio. ¿Y qué pasa en 0? ¿Habrá una asíntota vertical? No estamos analizando asíntotas. Estamos analizando si hay o no valores extremos. ¿Qué sucede en 0? A ver, veamos qué pasa con el signo de la derivada. Para los menores que 0, ¿cómo es la derivada? El signo. Negativo. O sea que está decreciendo. Para los mayores que 0, ¿cómo es? Positivo. Está creciendo la función. Pasa de ser decreciente, a creciente. Entonces, yo les pregunto, ¿no? ¿En x igual a 0 la función alcanza un valor extremo? ¿Puedo decir que en x igual a 0 la función tiene un valor mínimo relativo? Por lo que estoy viendo acá, que pasa de la función de decreciente a creciente y se produce acá. Yo les pregunto si sucede eso o no. ¿Puedo decir que hay un valor extremo en x igual a 0? No, porque 0 no es un número crítico. Muy bien, excelente. No, si bien hay un cambio, pero x igual a 0 no es un número crítico. Y si no es un número crítico, no puede la función alcanzar un valor extremo. Perfecto, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es el valor? En x igual a 0, en x igual a -2, la derivada, bueno, yo le puse f', lo mismo y prima, pasa de ser del signo positivo a negativo. Eso significa que la función pasa de crecer a decrecer. Entonces, en x igual a 2, -2, el signo de la derivada cambia en x igual a -2, de positiva a negativa. Entonces, por el criterio del signo de la primera derivada, la función alcanza un valor máximo relativo, me faltó acá, en x igual a -2. Bien, encontremos ese valor máximo. Evaluamos la función en el número crítico, porque para este valor x igual a -2 voy a tener un valor de la función, y ese valor va a ser un máximo relativo, por el criterio que acabamos de decir. Entonces, voy a borrar lo que escribí allá arriba. Y vamos a pasar. Pasemos rápido porque hoy tenemos muchas cosas.
A ver. Encontramos, entonces evaluamos la función en el número crítico y determinamos que el valor máximo relativo es menos 3. Ese es el valor máximo relativo. ¿Sí? Ahora me piden el punto máximo relativo. Entonces el punto máximo relativo tiene coordenadas menos 2, menos 3. Ese es el punto máximo relativo. Menos 2 es la abscisa, que es el número crítico, y menos 3 es la función evaluada en el número crítico. Entonces ese es el punto máximo. Bien, y esta es la gráfica de la función. ¿Sí? Si ustedes agarran con el GeoGebra, van a graficar y esta es la función. Acá está el punto máximo relativo. ¿Sí? ¿Qué es lo que luego hice yo? Dije, bueno, voy a graficar la función derivada, la I'. Esto para que ustedes puedan hacer la siguiente actividad, que la vamos a pasar. ¿Sí? Veamos. Esta es la gráfica, pero de I'. ¿Qué sucede con el signo de I' desde menos infinito hasta menos 2? ¿Qué sucede? ¿Quién me puede decir cuál es el signo de la derivada mirando esta gráfica desde menos infinito hasta menos 2? A ver. Negativo. ¿Negativo? ¿Están de acuerdo? Ojo que esta es la gráfica de I'. Nos olvidamos de esta es la gráfica de la función. Aquí, nos situemos aquí, en I'. Esta es la gráfica de la... Parece que es ¿Cómo? constante. Miremos desde menos infinito hasta menos 2 tengo esta gráfica. ¿Cuál es el signo? Hay que decir, a ver, la gráfica de la función derivada queda por sobre del eje X. Eso significa qué valores I' está tomando la función, ¿positivos o negativos? Si me quedó, esta es la gráfica de I'. En el eje Y estoy representando los valores de I'. Para cada valor de X encuentro el I'. Si para cada uno de estos X, para este X le corresponde este valor, para este X este valor. ¿Y cómo son los valores? Son positivos. Si la gráfica de I' queda por sobre del eje X, entonces eso significa que I' es positivo. Y si I' es positivo, entonces por el teorema nosotros estamos diciendo que la función I crece en el intervalo menos infinito menos 2. Y es lo que estamos viendo acá. Miren acá, desde menos infinito hasta menos 2, esta función está creciendo. Eso significa que el signo de la derivada en ese intervalo desde menos infinito hasta menos 2 es positivo y lo estamos viendo acá en la gráfica de I'. La gráfica está quedando por sobre del eje X. ¿Qué sucede desde menos 2 hasta 0? Tenemos que la gráfica se encuentra por debajo, ¿la gráfica de quién? De I'. Se encuentra por debajo del eje X. Eso significa que I' es negativa. Y si I' es negativa, la función decrece en el intervalo menos 2, 0. Y es lo que estamos viendo acá, miren, desde menos 2 a 0, la función está decreciendo. Entonces estoy haciendo una comparación de la gráfica de la función y estamos analizando acá la gráfica de I' y viendo el signo que tiene I'. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la función está relacionado con el signo de la primera derivada. Veamos qué sucede de 0 a infinito. Tengo esta porción de gráfica y esta es I' y está por sobre del eje X. Eso significa que si I' está por sobre del eje X, siempre toma valores positivos. O sea que I' es positivo. Yo voy a tomar este valor de X, voy a evaluar en la derivada y me va a dar este valor. Voy a tomar este valor de X, la evalúo, voy a tener este valor y así para todos los X desde 0 a infinito,
la derivada siempre es positiva. Entonces quiere decir que en ese intervalo de 0 a infinito la función crece, y es lo que estamos viendo acá, miren, de 0 a infinito estamos viendo que esta función está creciendo, ¿sí? De esta manera, ustedes ya tienen las herramientas para hacer la actividad número 3, que es muy conceptual, que tienen la gráfica de la función derivada, y ustedes a partir de eso tienen que completar un cuadro. Yo creo que esto les va a ayudar un montón. De todas maneras lo tienen hecho, ¿sí? La cuestión es que lo entiendan. Bien, ¿y qué sucede acá en -2? En -2, la gráfica de la derivada está cortando al eje X. Eso significa que la derivada evaluada en -2 es 0. ¿O no? No sabíamos nosotros que el valor donde la gráfica de una función corta al eje X es porque el valor de la función es 0. Acá nuestra función es la derivada. O sea, si la gráfica de la derivada está cortando al eje X en -2, eso significa que la derivada evaluada en -2 es 0, que es nuestro número crítico. Entonces, si yo le doy la gráfica de la derivada y le digo, bueno, a ver, ¿cuál es el número crítico? Identifican los números críticos, y ustedes, bueno, una va a ser, ya sé que un número crítico es -2. ¿Por qué? Porque y en -2 igual a 0, lo estoy viendo geométricamente, ¿sí? De eso se trata la actividad número 3. Así que bueno, que espero que con esto lo ayuden, lo vean y ya entiendan esa actividad que está desarrollada en acá, en la presentación. Pero no lo vamos a ver, ¿sí? No la vamos a ver. Ustedes lo analizan y después consultan. Bien, con esto voy a dar por terminada la actividad de números críticos. Ahora vamos a pasar, disculpen que vaya muy rápido, ¿sí? Pero este práctico, la verdad que se hizo muy extenso, demasiado extenso. Así que bueno, pero tenemos que ver todas las actividades, ¿sí? Por lo tanto, la clase de hoy vamos a continuar con el trabajo práctico número 3, ¿sí? Nuestro cronograma tentativo quedó medio muy atrasado de lo que nos habíamos planteado al principio. ¿Se acuerdan que en la primera clase yo le había dado un cronograma y estamos medio muy desfasados? Entonces íbamos a ver actividades 4, 5, 6 y 7. Y en la otra clase les voy a robar media hora, espero que sea solamente media hora, para ver actividad 8, 9, 10 y 11. No es que vamos a resolverla, ¿sí? Vamos a ver los lineamientos generales para que ustedes puedan desarrollar esas actividades, y así ya podemos comenzar con el trabajo práctico número 4. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo va a ser el cuestionario? Yo creería que el cuestionario de este práctico va a ser el sábado, ¿sí? Porque Bien. supuestamente hoy terminamos este práctico, supuestamente. No sé si en alguna comisión están un poco más adelantados que nosotros estamos muy atrasados, muy atrasados. Bien, veamos la actividad 4, que tiene que ver con extremos absolutos. Hasta el momento estamos viendo extremos relativos, máximos y mínimos relativos, sí que lo tomábamos en intervalos abiertos. Cuando hablamos de extremos absolutos, la diferencia es que vamos a hablar en extremos cerrados, ¿sí? Vamos a determinar el máximo, ¿sí?, absoluto, y el mínimo absoluto, pero en extremos cerrados. Ya absoluto me dice que es el más grande. Si hablo de un máximo absoluto, va a ser el valor de la función el más grande en un intervalo cerrado, ¿sí? Que puede ser que una función tenga más de, cuando hablamos de extremos absolutos, hablamos de valor absoluto y de puntos máximos o mínimos absolutos. O sea, una función puede tener más de un punto máximo y mínimo absoluto, más de un punto, ¿sí? Punto. Ahora, ¿cuáles son los extremos absolutos? Vamos a hablar de valores máximos y mínimos absolutos en intervalos cerrados, ¿sí? Ay, y algo, esperen un segundito que algo me está faltando acá. Que tengo desordenada la presentación. Ahora sí. Bien. Ahí está. Ahora sí.
Están viendo la pantalla, ¿no? O dejé de compartir. Bien. Conceptos previos. Extremos absolutos en intervalo cerrado y tienen que saber esto. Vamos a tener una función definida, ¿sí? O sea una función continua en este intervalo cerrado AB y C perteneciente a ese intervalo. Entonces, C es un número crítico, ¿sí? Nosotros vamos a tomar ese C como el número crítico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué dice esto de extremos absolutos en intervalo cerrado? F de C es un valor máximo absoluto si para todo X que está en el intervalo, en este intervalo cerrado, el F de C es mayor o igual que el F de X, o sea, es el más grande de todo en ese intervalo. Nosotros vamos a tomar un intervalo cerrado AB, ¿sí? Vamos a tomar un número C y vamos a evaluar la función en C. Va a ser un máximo absoluto si ese de F es mayor o igual que cualquier valor de la función evaluado en los X pertenecientes al intervalo cerrado AB. ¿Cuándo F de C va a ser un mínimo absoluto? Cuando F de C sea el menor o igual que F de X. O sea que, a ver, quizás me falta hacerle yo le voy a hacer un bosquejo de una gráfica, que no quede tan desprolijo, perdón. A ver, se me ocurre hacer esto, ¿sí? Voy a tomar el intervalo A, B, ¿sí? En este intervalo cerrado, estoy tomando este intervalo cerrado, voy a tomar un número C. Si yo evalúo la función en C, perdón la desprolijidad, este es el F de C. Este F de C, ustedes lo están viendo que es el máximo valor absoluto. ¿Por qué? Porque para cada X que yo tome en este intervalo, evalúo la función. Para cada X que tome evalúo la función, veo que el F de C es el más grande, es el valor más grande. Entonces ese es el máximo absoluto. Ahora, si yo tomo acá el intervalo A, B, por decirlo así, ¿sí? En este intervalo, yo estoy viendo que este es el valor F de C. Yo le voy a llamar C1. Entonces, el F de C1 con respecto a ¿quién? A todos los valores que yo tengo acá. Para este X voy a evaluar la función, voy a obtener un valor de la función. Para este X, otro valor. Y así para este X tengo el F de C. Para este X voy a encontrar el valor de la función y estamos viendo que ese F de C es el menor de todos. Es el más chico. En ese intervalo cerrado AB, es el valor mínimo absoluto. Entonces, cuando hablamos de máximos y mínimos o extremos absolutos, tenemos que trabajar en intervalos cerrados, ¿sí? Cuando hablamos de máximo de valores extremos relativos, nosotros trabajamos en intervalos abiertos, ¿sí? Bien, y entonces ese punto CF de C es el punto extremo absoluto. ¿Cuál va a ser el procedimiento para determinar los extremos absolutos en intervalos cerrados de una función? Ese C que le estaba mencionando es un número crítico. Entonces vamos a determinar los números críticos pertenecientes al intervalo pero abierto a B. Luego vamos a evaluar la función tanto en los extremos del intervalo, o sea, en A y en B, y también en los números críticos que determinemos en el paso 1. Y por último, en el paso 3 vamos a el mayor valor, cuando hagamos acá en el paso 2, el mayor valor va a ser el máximo absoluto y el menor valor va a ser el mínimo absoluto en ese intervalo cerrado AB. O sea, este es un procedimiento. Primero, determinar los números críticos en el abierto. Segundo, evaluar la función tanto en los números críticos y en los extremos del intervalo, o sea, en AB y en los números críticos que determinemos. Y el último paso va a ser decir, a ver, de lo que hice en el segundo paso, ¿cuál es el máximo valor? Bueno, ese va a ser el máximo absoluto. ¿Y cuál es el mínimo valor? Ese va a ser el mínimo absoluto. Entonces, esto van a aplicar para resolver estos problemas, ¿sí? Yo voy a hacer muy, pero muy así veloz,
veloz el problema A. Y ustedes van a hacer los otros. Dice, resuelve cada situación y analice la validez de los resultados. Bueno, el comportamiento de una población puede ser estimada en un intervalo de 0 a 17. O sea, este es el dominio ya de la función porque es el intervalo de tiempo donde se va a hacer el análisis. Por medio de una función, y esta es nuestra función, donde T está dado en año y P en miles. O sea, ¿qué me está representando esta P de T? Que es menos 1/2 T al cubo, menos 5T cuadrado, más 200T, más 2000. Ah, y es 2000. Ah, ya está. Lo que elegí ya está. Yo puse 200. Bueno, ustedes van a hacer para 2000, ¿sí? Con razón. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo hice para 200, pero por favor, ustedes corrijan y es 2000. ¿Sí? Así que bueno, me disculpo por esto. Tenemos que determinar en qué momento la población será máxima y qué sucede con la población a los 20 años. Me habla de la población máxima. Y va a ser la población máxima absoluta. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar en este intervalo 0,17. Cuando tenemos este intervalo cerrado, bueno, ya pensamos en extremos absolutos. ¿Sí? Entonces vamos a usar este procedimiento, vamos a determinar el valor máximo absoluto. Como la función P me está representando el comportamiento de la población, claro, cuando yo encuentre el valor máximo de la función, eso me va a estar representando la población máxima, porque P me está representando la población en un tiempo. ¿En qué tiempo? En este intervalo de 0 a 17 años, porque T está dado en años. ¿Sí? Bien. ¿En qué momento será máxima la población? Y bueno, vamos a tener que determinar los números críticos, evaluar la función esta en los números críticos que determinemos y además en los extremos de este intervalo y después ver, bueno, a ver, ¿cuál es el máximo valor? Y esa va a ser nuestra respuesta. Nos está preguntando en qué momento la población va a ser máxima. O sea, tenemos que determinar el tiempo en que la población es máxima. Y después, ¿qué sucede con la población a los 20 años? Como les dije, yo cometí un error ahí porque vi 200. ¿Qué vamos a hacer? Sigamos el procedimiento. Determinar los números críticos en el intervalo abierto 0,17. Bueno, si yo necesito los números críticos, ¿cómo determinamos los números críticos? Tenemos que derivar la función. Primero derivar la función. Bueno, derivan la función. ¿Sí? Esta es la función derivada. Es una función polinómica. El dominio son todos los reales, si lo veo matemáticamente, pero no tenemos que ver en este contexto. El dominio es el intervalo 0,17. Entonces, el dominio de esta función va a seguir siendo 0,17, por lo tanto va a ser derivada para todos los test que pertenezcan a ese intervalo. O sea que no existe ningún valor donde la función no sea derivable. Por lo tanto, para determinar el número crítico, simplemente vamos a igualar esta ecuación, esta expresión a 0. O sea, vamos a determinar los valores donde la derivada es 0. Por favor, les repito, yo les voy a hacer la corrección cuando le pase la clase, pero antes, cómo es el desarrollo del problema va a ser igual. Simplemente tengo ahí un error y tengo 0 en el parcial. Sí. Ah, no. Está bien. Ya sé cuál va a estar mal. Acá está perfecto. Lo que va a estar mal es lo que cuando evalúe la función. Vamos a derivar esto. Perfecto. La derivada de esto, gracias Matías. La derivada de menos 1/2 t al cubo menos 3/2 t cuadrado menos la derivada de este término sería 10t más la derivada de esto que es 200 más la derivada de 2000 que es 0. Ahí está, se fue el 0. Lo que hice está bien. No sé por qué, no. Ya hoy es martes y estoy pensando que había hecho mal y está bien. Lo único que va a estar mal, ya sé, cuando evalúe la función, porque puse 200, ahí sí. Igualamos a 0. ¿Por qué? Porque quiero determinar los números críticos en este intervalo.
0,17. Bueno, igualamos a 0, esa expresión. ¿Y qué me queda? ¿Qué ecuación es esta? Yo no la voy a resolver, ¿no? ¿Qué ecuación es? Es una cuadrática. Usen la fórmula y determinen T1 y T2. Es una ecuación cuadrática. Yo hice, con el GeoGebra lo hice porque me resultó más fácil. Digo, bueno, T1 es igual a menos 15,35 y T2 8,69. ¿Estos dos números son los críticos del intervalo 0,17? ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Porque me dice que debo determinar los números críticos, pero en el intervalo abierto, 0,17. ¿Lo considero las dos? ¿O tengo que descartar alguno? ¿Qué hago? ¿Cuáles son Hay los que ver números? si pertenecen al dominio de la función. Claro, pero nosotros hay que ver si pertenece a este intervalo porque el procedimiento dice que tenemos que determinar los números críticos pertenecientes al intervalo abierto. ¿Este valor pertenece a este intervalo? No, No. profe. Entonces no va a ser un número crítico en este intervalo. ¿Cuál voy a elegir? El T sub 2, porque 8,69 sí pertenece al intervalo abierto, por eso dice el procedimiento de determinar los números críticos que pertenecen al intervalo abierto. Si bien acá hay dos valores que hacen que la derivada sea 0, tengo que elegir, en este caso, el que pertenece al intervalo abierto. Bueno, entonces elijo el 8,69. Por lo tanto, el 8,69 pertenece a este intervalo, perdón, 0,17, no sé por qué puse 1, 0,17, por lo tanto es un número crítico de ese intervalo. Listo, ya está el primer paso. ¿Qué hago ahora? Ya superé esto. ¿Qué hago ahora? Según el criterio, para determinar el máximo o mínimo absoluto. Voy al segundo paso. Tengo que evaluar la función en los extremos. ¿En qué extremo? Voy a tener que evaluar la función en el 0 y en el 17. ¿Qué función? Esta función, chicos, esa función. Y además en el número crítico. ¿Cuál es mi número crítico? Este es mi número crítico, o sea que voy a evaluar la función en 0, en 8,69 y en 17. Y después me dice que tengo que el máximo absoluto va a ser el valor más el mayor valor. Y el mínimo va a ser el menor valor. Entonces hagamos eso. Este es un procedimiento a seguir, nada más, es una aplicación de números críticos. Vamos. Extremos absolutos es un procedimiento. Esto es lo que ustedes tienen que hacer paso a paso. Evaluar la función en x igual a 0, que es el extremo inferior del intervalo, en x igual a 8,69, que es el número crítico, y en x igual a 17, que es el extremo superior. ¿Cuál es la expresión de la función? Es esta, y bueno, y acá es el error que yo cometí, porque recordé, acá es 2000. Cuando haga la presentación se los voy a cambiar. Yo evalué y me olvidé esto. Entonces, cuando sea x sea 0, y perdón, acá tengo otro error. ¿Quién me dice cuál es el error? ¿Cuál es nuestra variable? Esto es t, porque nuestra variable independiente es t. Yo no sé, puse x, me quedé en el error que cometemos siempre, en que la variable siempre va a ser x. Como es un problema de aplicaciones, t igual a 0, t igual a 8,69, y lo había puesto bien cuando determiné los números críticos, y t igual a 17. Solamente le cambian el nombre a la variable, que nuestra variable independiente es t. Evaluamos. Cuando t sea igual a 0, acá me da 200. En realidad tendría que ser 2000. ¿Sí? Ahora evaluamos en t igual a 8,69. Bueno, y ahí ustedes lo corrigen, por favor. Acá va a ser más 2000. Ay, yo lo había hecho. ¿Alguien puede hacer rápidamente esos cálculos? Así lo corregimos. Acá es 2000.
hacen menos 1/2 por 8,69 al cubo. El que tenga calculadora, por favor, menos 5 por 8,69 al cuadrado. Estamos evaluando la función en t igual a 8,69. Más 200 por 8,69 más 2000 y me dicen cuál es el valor, por favor, que no es este. A ver si alguien tiene calculadora ahí, lo hace rápido. Así corregimos y damos la respuesta. Profe, me ¿Sí? dio 3032. No sé si 3000, estará correcto. bueno, si alguien más lo hizo, 3032. Bien, listo. ¿Sí? Bien, listo. Y nos falta calcular el valor de la función en 17. También, por favor. Ahí yo había dicho que ese es el máximo absoluto. Veamos. Hacen en 17, menos 1/2 por 17 al cubo, menos 5 por 17 al cuadrado, más 200 por 17, más 2000. Acá, ¿cuánto será? A ver, este valor no es. Absoluto en intervalos cerrados. ¿Y cuál es el procedimiento para determinarlos? Bueno, primero hay que determinar los números críticos en el intervalo abierto, luego evaluar la función en los extremos del intervalo y en los números críticos, y por último, el máximo valor absoluto va a ser el valor mayor que hayan determinado. Y el mínimo valor absoluto va a ser el mínimo valor que hayan determinado. Que en este caso, si le pedía el mínimo, es este. La mínima población es esta. ¿En qué tiempo? Bueno, a los 17 años. En caso de que le hubiera preguntado de la población mínima. Yo les voy a corregir la presentación cuando se le suba la clase, ¿sí? Bien, avancemos. Veamos la actividad número 5. A las 6 las vamos a pasar fugar y nos vamos a concentrar en la actividad 7, que es muy importante y que siempre va a entrar en el parcial. Necesito borrar allá. Todo lo otro que escribí no es correcto, así que lo vamos a pasar, después se los corrijo. Actividad 5, derivadas sucesivas. ¿Sí? ¿Por qué estudiamos la derivada sucesiva? Porque en la clase de hoy vieron la teoría y vamos a ver acá en la práctica también la concavidad de una función. Sí, vamos a ver en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba, en qué intervalo es cóncava hacia abajo y los puntos de inflexión. Esos conceptos están relacionados con la segunda derivada. O sea, hasta el momento nosotros habíamos determinado, estudiado el comportamiento de una función, ¿sí? Los extremos relativos en un intervalo, ahora vimos extremos absolutos, ¿sí? Pero cuando hablamos de extremos relativos, ¿sí? Y de intervalos de comportamiento, siempre analizamos ¿qué? El signo de la primera derivada. Y ahora vamos a necesitar la segunda derivada. Por eso que es necesario saber cómo determinamos la segunda derivada de una función o la derivada de segundo orden, como les quieran llamar. Para eso vamos a ver derivadas sucesivas. ¿Sí? Entonces, la actividad 5 dice, determine qué derivada me está pidiendo acá. ¿De qué orden? La función f. Tenemos que derivarla hasta qué orden. 5. Al orden 5. A la función g la vamos a tener que
derivar hasta el orden 3, que esto es muy importante también que lo sepa cuando veamos ecuaciones diferenciales, ya nos falta mucho, y esta es la que vamos a hacer nosotros, ¿por qué? Porque es más sencillo derivar, para que no nos lleva tanto tiempo, la derivada de orden 4. Entonces, concepto previo, derivada sucesiva. ¿Qué les dijo hoy la profe? Si tienen una función f derivable, entonces quiere decir que existe la derivada de f con respecto de x, que es nuestra f', que es la que nosotros estuvimos trabajando hasta el momento, y nosotros le decimos la derivada de primer orden o la primera derivada de la función. Pero esta función f', ¿sí? También es derivable. Si es derivable es porque existe su derivada. Entonces, la derivada de la derivada de f', ¿quién va a ser? Nuestra derivada segunda. Si f' es una función derivable, entonces va a existir su derivada, o sea, la derivada de f' con respecto de x. Y esa sería nuestra f segunda, que hasta acá vamos a trabajar hoy, ¿sí? Que es la derivada de segundo orden o la segunda derivada. Pero si es derivable esta función, f segunda, ¿sí? Va a existir su derivada. O sea que la derivada de f segunda va a ser f tercera y así sucesivamente. Entonces, la derivada de orden n o la derivada enésima de f la definimos de esta manera. La derivada enésima de f con respecto de x la escribimos de esta manera. La derivada enésima de x. ¿Sí? Bien, eso es lo que nosotros tenemos que saber. O sea que a la función la derivamos una vez, determinamos f'. Si derivamos f' con respecto de x, vamos a obtener f segunda. Si derivamos f segunda con respecto de x, f tercera, y así sucesivamente. Bueno, es lo que vamos a hacer para derivar esta función. Tenemos que determinar la derivada de orden 4. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de y? La y', la primera derivada o la derivada de primer orden, como le quieran decir. ¿Cuál va a ser? Esta derivada ya la teníamos ella es más, ya la evaluamos en el parcial. ¿Cuál es la derivada? A ver, es la función, tengo una función, ¿qué función es? A ver, vamos repasando para lo que tienen que rendir el recuperatorio. A ver, nosotros conocemos la derivada de la función trascendente logaritmo de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. 1 sobre x, pero nosotros acá tenemos el logaritmo de k por x, hay una función compuesta, acá vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Repasemos la regla de la cadena, yo ya la voy a hacer mentalmente, digo, la derivada de y va a ser y', sé que es 1 sobre el argumento, que es k por x, por la derivada del argumento. ¿Y cuál es la derivada de k por x? La constante. Porque la derivada de esto es la constante por la derivada de la función. Entonces yo simplifico esta con esto y me queda que y' es 1 sobre x, o sea que sería x a la menos 1. ¿Están de acuerdo? Para derivar esta función apliqué la regla de la cadena. Listo, ya tengo y'. ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? Esta es la primera derivada. Ahora yo necesito la derivada de segundo orden o la segunda derivada. A la derivada la vamos a volver a derivar con respecto de x. ¿Y cuál es la derivada? De x a la menos 1. ¿Cuál será la derivada? ¿Cuál es la derivada de x a la menos 1? ¿Ya se olvidaron de derivar? No, quiero suponer que no. Menos 1 sobre x cuadrado. Menos 1 sobre x al cuadrado. Bueno, que es más fácil decirlo acá. Bajo el exponente,
Menos 1 por x a la menos 2, que es exactamente lo mismo. Pero me conviene expresarlo de esta manera porque estoy derivando sucesivamente. ¿Sí? Porque voy reescribiendo muy bien. Entonces, la derivada de la derivada es y segunda. O sea, la derivada de segundo orden, que sería menos 1 por x a la menos 2, que es exactamente lo de decir menos x a la menos 2. Entonces, esa es la derivada segunda. La segunda derivada o la derivada de segundo orden. Ahora a esta función derivada la voy a derivar nuevamente y vamos a obtener la derivada tercera o la derivada de orden 3 o de tercer orden, como quieran llamar. Derivamos esto. ¿Qué hago? La derivada de esta función va a ser la constante por la derivada de la función. O sea que me va a quedar menos 1 por menos 2 por x a la menos 3. Estoy aplicando la regla de la constante por una función y para derivar la función la regla de la constante, de la potencia, perdón. ¿Sí? Entonces me quedo menos 1 por menos 2 por x a la menos 3. Entonces, y segunda, menos por menos. Estábamos derivando y segunda, entonces es y tercera. Acá es y tercera. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Hasta dónde teníamos que derivar? Hasta el orden 4. Por lo tanto, a la tercera derivada la vamos a derivar con respecto de x y vamos a obtener la derivada de orden 4. Entonces va a ser 2 por menos 3 por x a la menos 4. Entonces la derivada cuarta va a ser 2 por 3 menos 6 por x a la menos 4. Y esa sería la cuarta derivada o la derivada de orden 4. Listo, ya está. Lo mismo que yo hice van a hacer ustedes para las otras funciones. Ay, perdón, dejé de compartir pantalla sin intención. Bien. ¿Qué van a hacer para derivar esta función? Tienen que derivar hasta orden 5. ¿Qué regla, método? O sea, con las reglas son suficientes o van a tener que aplicar algún método para encontrar la derivada de orden 5 de esta función. ¿Cómo van a hacer? Tengo A es una constante distinta de 0, ¿no? Como acá era K una constante distinta de 0. ¿Qué van a hacer para derivar esa función? ¿Qué método van a aplicar? Regla de la cadena. La regla de la cadena, porque tienen una función compuesta, este va a ser el U, el f de U va a ser U a la 5, van a tener que aplicar la regla de la cadena. Y aquí, para derivar esto, ¿qué van a usar? ¿Qué tienen? Tienen que derivar hasta orden 3. Entonces deben encontrar la derivada, la primera derivada, la segunda derivada y la tercera derivada. ¿Qué es lo que tienen? Tengo un producto. Voy a aplicar la regla del producto. La derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de esta función. ¿Y qué van a aplicar para derivar a la x? ¿Qué método? ¿Qué método? ¿Logaritmo? Logarítmica, exacto, sin dudarlo, porque el exponente es una función y este a es un número positivo nada más. Si hubiera sido e a la x, fabuloso, ya sabemos que e a la x es una función trascendente y conocemos su derivada, pero es a la x y van a tener que aplicar derivación logarítmica. Entonces, un buen ejercicio para reemplazar reglas y métodos, ¿sí? Así que eso va a quedar como tarea para ustedes.
Muchas tareas van a quedar. Bien, actividad 6. Actividad 6 vamos a ver, es una actividad conceptual donde vamos a introducirnos en cómo estudiar los intervalos de concavidad y puntos de inflexión. ¿Sí? ¿Dice? No sé por qué desde me aparece este cuadrito, desde hoy no lo puedo sacar. Dada la gráfica de la función, creo que acá dice con dominio todos los reales, determine los cambios de concavidad y los puntos de inflexión. Según corresponda al tipo de concavidad o punto de inflexión, responda. La recta tangente a la gráfica de la función se encuentra por debajo de la curva, por arriba de ella o la atraviesa. Acá tengo la gráfica de una función. Si nosotros miramos así, hacemos de lo que nosotros conocemos, decir, bueno, me habla de concavidad. Nosotros cuando analizamos la concavidad, ¿en qué tema lo vimos a la concavidad? ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de la gráfica de una función cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Dónde vimos eso ya? En matemática 1, cuando estudiamos las parábolas. Exacto, muy bien. En matemática 1 nosotros analizamos la función cuadrática y definimos los intervalos de concavidad. ¿En qué intervalo la gráfica era cóncava? Sí, perdón, si la gráfica era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, dependiendo de quién, del signo del coeficiente del término cuadrático. ¿Se acuerdan eso? Bien. Y nosotros acá ya estamos diciendo, a ver, yo veo que si recorro esta gráfica, hasta acá veo que hay una concavidad hacia dónde. ¿Será hacia arriba o hacia abajo? Lo que pueden ver, visualizar geométricamente ustedes. Miramos aquí, vengo para estos X, desde menos infinito ¿Hacia hasta arriba? 0, hacia arriba. Después desde 0, empiezo a mirar hasta aquí, yo veo que hay una concavidad, la gráfica cambió de concavidad. ¿Sí? Es cóncava hacia abajo por lo que estamos viendo geométricamente. Y después es cóncava hacia arriba. Eso es lo que yo visualizo, pero nosotros esto lo vamos a asociar con la derivada. ¿Con qué derivada? Con la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a definir la concavidad? Y hoy la profe le hizo un análisis y sí, los hizo razonar un montón hasta que hablaron de la concavidad y relacionaron la concavidad con quién, con el signo de quién relacionarlo en la concavidad. ¿Qué analizaron hoy? Con el signo de la segunda derivada. Ajá, analizaron con el signo de la segunda derivada. Pero antes ella dijo, bueno, a ver, tomemos, acá le hizo una gráfica, ¿sí? Bien bonita, tomó un intervalo y dijo, bueno, tracemos las rectas tangentes a la curva de esta función. ¿Sí? ¿Eso hicieron hoy o no? Cuando ustedes tienen la gráfica de una función y se les pregunta sobre la concavidad, entonces nosotros ¿cómo vamos a determinar? ¿Cómo lo vamos a justificar conceptualmente? Y bueno, vamos a ir trazando las rectas tangentes y analizando qué de esas rectas tangentes. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿El valor de quién? ¿De la pendiente o no? No es que hablaba hoy, la profe decía, bueno, acá ¿qué valor tiene la pendiente? ¿Qué valor tiene la pendiente? Miren acá, ¿cómo es la inclinación de la recta? Negativo. ¿Negativa o no? Si bien es negativa, para este punto es negativa, aquí en este punto se hace 0, después pasa a positiva. Ella lo que le decía hoy, que no se fijen en qué, en el signo, porque si es negativa, es el que sea, ¿qué le dijo? ¿En qué se tienen que fijar? ¿En qué va sucediendo con el valor? Va comparando, si bien es negativa, acá se hace 0 y después se hace positiva, de negativa pasa a 0 y después a positiva. Eso significa que esa derivada, esas pendientes, ¿qué están sucediendo? Los valores de la pendiente están aumentando, están creciendo. ¿Y la pendiente con quién está relacionada? ¿Con la derivada o no? Si los valores de la pendiente están creciendo es porque la derivada está creciendo. ¿Sí? Y nosotros sabíamos que por el tiempo, si la función crece es porque su función derivada
Habíamos dicho que era, ¿se acuerdan? Si la función crece, ¿qué sucede con el signo de la derivada? Es positivo. Positivo. Entonces acá, ¿quién está creciendo? F', o sea que su derivada es positiva. ¿Y quién es la derivada de F'? ¿F segunda o no? Que lo acabamos de ver en la actividad 5. Si F' está creciendo en un intervalo es porque F segunda es mayor que 0. Y si F segunda es mayor que 0, vamos a decir que la función es cóncava hacia arriba. Eso es lo que vieron hoy en la teoría, simplemente le estoy haciendo un pequeño repaso. Y lo mismo dijo, bueno, si en un intervalo los valores de F' van disminuyendo, o sea, decreciendo, ¿sí? O sea que F' está decreciendo, F va a ser cóncava hacia abajo. O sea, ¿qué sucede con las pendientes con las rectas tangentes? Están quedando por sobre de la curva, miren. Y acá quedaron por debajo de la curva. Entonces nosotros decimos, si las rectas tangentes a una curva en un intervalo quedan por debajo de la gráfica de la curva, la función es cóncava hacia arriba. Y si las rectas tangentes quedan por sobre de la gráfica de la función, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Eso es lo que vieron en la teoría hoy. ¿Sí? Es lo que le mostraba a la profe, y acá cómo es la pendiente. Si bien es positiva, acá se hace 0 y después pasa a ser negativa. Entonces eso significa que el valor de la pendiente está decreciendo en este intervalo. Si el valor de la pendiente está decreciendo es porque la derivada está decreciendo en ese intervalo. Y si la derivada está decreciendo en ese intervalo es porque su derivada, o sea la F segunda, es negativa. Y si F segunda es negativa, la función es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que ustedes tienen que saber y que se resume en el criterio de concavidad. Decimos si una función es derivable en un intervalo abierto, si F segunda es mayor que 0 para todo X que está en ese intervalo, entonces nosotros vamos a decir que F es cóncava hacia arriba, que es en este caso. Si F segunda es menor que 0 en un intervalo, vamos a decir que la función es cóncava hacia abajo en ese intervalo, que es este caso. ¿Sí? Geométricamente, ¿cuándo va a ser cóncava hacia arriba? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquí? Bueno, va a ser cóncava hacia arriba cuando en ese intervalo las rectas tangentes a la curva queden por debajo de la curva. ¿Y cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Cuando las rectas tangentes queden por sobre de la curva. De esa manera ustedes van a determinar, ¿sí?, en qué intervalo la función es cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo. Geométricamente, analíticamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en la actividad 7? Vamos a analizar el signo de la segunda derivada, ¿sí? Y ya vamos a ver en qué intervalos. Bien, y después, ¿cuándo vamos a decir que tenemos un punto de inflexión? ¿Cuándo va a haber la gráfica va a tener un punto de inflexión? ¿Cuándo? ¿Qué se debe producir en un valor determinado de X? ¿Qué se tiene que Cuando producir? cambia la concavidad. Exacto, tiene que haber un cambio de concavidad. Entonces, si f es una función continua y su gráfica cambia de concavidad en un valor c, que ya vamos a decir cuál es ese valor c, se dice que ese punto de coordenada c, f de c, es un punto de inflexión. O sea, cuando hay un cambio de concavidad, hay un cambio en el signo de la segunda derivada. ¿Sí? Bueno, yo voy a hacer solamente acá una partecita de esta actividad y ustedes la van a concluir. Vamos a trazar las rectas tangentes en este intervalo, desde menos infinito hasta 0. Miren, yo trazo rectas tangentes a la curva, ¿y qué suceden? Quedan por debajo. Eso significa que la función es cóncava hacia arriba. Y aquí en este puntito, justamente es el 0, que va a ser 0 f de 0. ¿Qué pasa con la recta tangente? Es esta. ¿Qué es lo que hizo esa recta tangente? Miren, bueno, tomemos acá, para los menores que 0, ¿cómo queda la recta tangente? Queda por debajo de la curva.
Para los mayores que 0, queda ¿por quién? Por encima de la curva. Entonces, ¿qué sucede en 0? ¿Qué sucede? Si estaba por debajo, quiere decir que que la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si la recta tangente queda por sobre de la curva, que acá lo estoy viendo, que para los mayores que 0 queda por sobre de la curva, ¿cómo es la concavidad de esa función? Cóncava hacia abajo. Entonces, ¿qué se produce acá en 0? ¿Se produce ese cambio de concavidad? ¿Hay un cambio de concavidad? Sí, Sí, sin dudarlo. Miren, pasa de ser la gráfica de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. ¿Y dónde cambia en 0? Que es en ese x3 que tienen ahí. Cambia en 0. Entonces quiere decir que ahí, que el punto de coordenada 0, f de 0, es un punto de inflexión porque se cumple esto. Hay un cambio de concavidad, cambia el signo de la segunda derivada. ¿Y qué pasa, a ver, para los mayores que 0? Y ahí la recta tangente, ¿qué hace? Atraviesa la curva, atraviesa la gráfica de la función en 0. Cuando eso sucede geométricamente, cuando la recta tangente atraviesa a la curva de la función, eso significa que ahí hay un punto de inflexión. Así lo van a identificar geométricamente. ¿Sí? Entonces, tracemos rectas tangentes para los mayores que 0 y siempre, miren, queda por sobre de la gráfica de la función hasta aquí, en x igual a 6. Entonces, ¿cuál va a ser el intervalo de concavidad? ¿Dónde es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo? Bueno, en el intervalo de menos infinito hasta 0, las rectas tangentes están por debajo de la curva. Eso significa, de acuerdo a lo que acabamos de ver, que f' es creciente. Entonces, f segunda es mayor que 0. Y si f segunda es mayor que 0, vamos al criterio. Quiere decir que f es cóncava hacia arriba en ese intervalo. Ahora, ¿qué sucede de 0 hasta x6? Que ustedes si quieren ponen x3, pero se ve que x3 es 0. De 0 a x6, las rectas tangentes quedan, ¿sí? Las rectas tangentes están por encima de la curva. Eso significa que la derivada es decreciente, estamos en este caso. Entonces, ¿qué quiere decir que si es decreciente? Que f segunda es menor que 0. Y por el criterio, si f segunda es menor que 0, nosotros decimos que f es cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? De 0 a x6. Y ustedes obviamente tratan con los otros, ¿sí? Yo hice hasta ahí, ustedes lo van a completar. Ahora, ¿qué sucede en x igual a 0? Porque ahí dice determine, bueno, los cambios de concavidad. Hay cambio de concavidad. En x igual a 0, ¿qué se cumple? Para todos los x menores que 0, f segunda es positivo. Y para los x que están entre 0 y x6, f segunda es negativo. Hay un cambio de concavidad. Cambia el signo de la segunda derivada de positivo, pasa a ser negativo. Entonces, ¿qué voy a decir? Que en x igual a 0 la concavidad de la función cambia de positivo a negativa. Por lo tanto, x igual a 0 es la abscisa de un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión. Es la abscisa. ¿Y cuál va a ser el punto de inflexión? Bueno, el punto de inflexión va a ser de coordenada 0, f de 0. ¿Y quién es f de 0? No lo sé quién es f de 0. No conozco la expresión de f. Pero lo dejo expresado de esta manera. Sé que hay un punto de inflexión. Ahora dice, ya con respecto a la concavidad, sabemos que va a ser cóncava hacia arriba si las rectas tangentes a la curva quedan por debajo de la curva. Va a ser cóncava hacia abajo la función si las rectas tangentes quedan por sobre de la curva de la función. Y va a haber un punto de inflexión ¿cuándo? Cuando la recta tangente atraviesa a la curva en el punto. En ese caso,
¿sí? Que les estoy mostrando acá, habíamos visto en 0 que la recta tangente atraviesa la curva en este punto, en el punto de inflexión. Bien, a ustedes le quedaría analizar qué pasa a partir de x6 al infinito. Es lo único que le va a quedar, pero la idea ya es que por lo menos hicimos uno, ¿sí? Ustedes lo concluyen. Esta actividad es muy importante porque así se toman los exámenes finales, ¿sí? Al estilo. Se preguntan y ustedes tienen que contestar en forma general. El error, chicos, es que particularizan, no tienen que dar valores si no se les solicita. ¿Sí? Que es lo que pasó en los últimos exámenes finales que estuve viendo. Se trabaja en forma general y trabajar en forma general es esto. Quizás a veces me dice el punto de inflexión es 0,3. ¿Y de dónde sale el 3? No la conozco a la expresión de la función. Queda expresado de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de escribir ahí no es así. No sé de dónde lo sacó la prof. Es de coordenada 0, f de 0. Bien. Y ahora vamos a lo más, pero más importante para el parcial. Actividad 7. Vamos a ver las abscisas de posibles puntos de inflexión, que esta es la sigla. Cuando ustedes vean APPI, quiere decir abscisa de posibles puntos de inflexión. Los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión. Ahora ya nos salimos de la gráfica, ¿sí? Tenemos la expresión de la función. Dice, para cada función obtenga dominio, las abscisas de posibles puntos de inflexión, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión, falta ahí en la consigna. Ustedes lo escriben. Los puntos de inflexión, se lo voy a escribir con la sigla, y los puntos de inflexión. Y bueno, usando el GeoGebra, verificar los resultados. ¿Cómo vamos a determinar esas abscisas de posibles puntos de inflexión? ¿Qué es lo que debo saber? Tengo que saber determinar las abscisas de posibles puntos de inflexión. Pero ¿cómo determino esas abscisas? ¿Qué son? ¿Sí? Esas abscisas van a dividir al dominio de la función en intervalos también de monotonía. ¿Cómo vamos a determinar? Bueno, van a ser aquellos valores donde la derivada segunda es igual a 0, o donde la segunda derivada es igual a 0, y donde no existe la derivada segunda. O sea, vamos a analizar los valores donde no existe la derivada segunda, donde la función no es derivable dos veces, los valores de x. Para ello vamos a tener que determinar el dominio, pero ¿de quién? De la segunda derivada. Lo mismo que hacíamos para determinar los números críticos, pero acá tenemos que trabajar con la segunda derivada. Y ya no le llamamos números críticos, le llamamos abscisa de posibles puntos de inflexión. ¿Cómo las determinamos? Resolviendo la ecuación f segunda igual a 0 y analizando los valores donde no existe f segunda. Ustedes escriben esto y no hay forma de que se equivoquen. Ahora, me pide también los intervalos de concavidad. ¿Cómo vamos a determinar los intervalos de concavidad? Y bueno, vamos a aplicar el criterio. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a estudiar el signo de la segunda derivada, donde en los intervalos determinados por estas abscisas de posibles puntos de inflexión. O sea que aquí también hay que seguir un caminito, recorrer un camino. ¿Cuál es el camino? Bueno, primero determinar las posibles abscisas de puntos de inflexión. ¿Pero cómo los determino? Bueno, igualando a 0 la segunda derivada y analizando los valores donde no existe la segunda derivada. Listo. Ahora pasemos a determinar los intervalos de concavidad. ¿Cómo? Bueno, tenemos que estudiar el signo de la segunda derivada en los intervalos determinados por estas abscisas de posibles puntos de inflexión, porque esas abscisas van a dividir al dominio de la función en intervalos. Listo, ya vamos superando 2 pasos. Y lo último va a ser determinar los puntos de inflexión. ¿Cuándo la gráfica de una función va a tener puntos de inflexión?
¿Cuándo? Y bueno, ¿y si hay cambio de concavidad? Si hay cambio de concavidad, ¿dónde? En estas abscisas de posibles puntos de inflexión. Si hay un cambio, entonces esa abscisa de posibles puntos de inflexión se transforma ¿en qué? En una abscisa de punto de inflexión. Ya el posible desaparece. ¿Por qué? Porque si estamos comprobando que se produce un cambio de concavidad acá, es porque sí es la abscisa de un punto de inflexión. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber, lo que tienen que tener bien en claro. Ahora lo apliquemos, ¿sí? Yo tomé 2 ejemplos y les voy a hacer, espero, el inciso E, ¿sí? Vamos a empezar por la más fácil. Como siempre digo, para entender un tema hay que empezar por lo más fácil. Vamos a tomar una función polinómica que es muy, pero muy parecida a esta, miren. 3x a la 4 menos 4x cubo. ¿Qué me dice? Que esas abscisas dividen al dominio de la función en intervalos de monotonía. Tengo que determinar las abscisas. Y si no estaría esta consigna, dice obtenga el dominio, yo sola. Nosotros ya en nuestra cabeza tienen que decir, me piden abscisas, tengo que determinar el dominio, sin que me lo digan. O me piden los números críticos, no, lo primero que debo hacer es calcular el dominio de la función. Lo primero. Y acá es exactamente lo mismo. Si la consigna no dice obtenga el dominio, lo obtengo el dominio. Igual, porque nosotros queremos determinar las abscisas de los posibles puntos de inflexión. Y sabemos que esas abscisas dividen al dominio de la función. Y si no conozco el dominio, ¿cómo voy a encontrar los intervalos de monotonía? ¿Sí? Entonces hay una secuencia, acá se conecta todo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el dominio de esa función? A ver, ¿quién me dice cuál es el dominio de esa función? ¿Me están escuchando? ¿O me quedé sin audio, sin conexión, sin internet? Matías, ¿se me escucha? Bueno, dije, estoy hablando con el micrófono cerrado porque están todos mudos, no se escucha un ruido. Debe decir la profe, bueno, acá es un monólogo mío. No, a ver, ¿cuál es el dominio de la función? ¿Cuál es el dominio? Sin dudar, ustedes ya lo saben. A ver. Todos los reales. Todos los reales. Es una función polinómica, esta función la venimos trabajando desde matemática 1. El dominio son todos los reales. Listo, ya está. Abscisas de posibles puntos de inflexión y hago esto. ¿Cómo los voy a determinar? La derivada o la segunda derivada igual a 0 y analizando los valores donde no existe la segunda derivada. Listo. Voy a tener que hacer la derivada y encontrar la segunda derivada. Bueno, derivamos esta función, la derivada de f con respecto de x, derivamos, es 2x cubo menos 2x cuadrado. Ya tengo la primera derivada. ¿Cómo encuentro la segunda derivada? Y bueno, a la primera derivada la vamos a derivar de nuevo con respecto de x. Entonces, de esa manera encontramos la segunda derivada. Es esta expresión y sigue siendo polinómica. ¿Cuál es el dominio de esta función si es polinómica? El dominio de la función de la segunda derivada. ¿Cuál es? Los reales. Todos los reales, no hay ningún problema. El dominio de f segunda son todos los reales. Por lo tanto, no hay valor de x donde no exista f segunda. Va a ser derivable para todo valor de x. Derivable 2 veces. Listo, ya contemplé esto. Ahora pasemos a hacer la derivada segunda igual a 0. Bueno, igualemos la expresión de la derivada segunda a 0. Vamos a tener que resolver esa ecuación cuadrática y ustedes la resuelven como quieran. Cuando el término independiente es 0, pueden usar la fórmula o bien sacar factor común. Siempre va a ser así. Ustedes eligen el camino. Yo voy a hacer el más fácil. Voy a sacar factor común. Y el factor común entre 36 y 24 es 6 y de x cuadrado x es x. Entonces, saco factor común y me va a quedar que 6x por 6x menos 4 igual a 0. Para que este producto sea igual a 0, este factor es 0 o este factor es 0. Entonces,
6x igual a 0, despejo x, o sea que x igual a 0. Y de esta ecuación, 6x menos 4 igual a 0, despejo x y x igual a 2/3. Listo. ¿Qué hago ahora? ¿Concluyo que son abscisas de posibles puntos de inflexión o tengo que hacer algo antes? ¿Qué hago ahora? ¿Listo? ¿Qué tengo que verificar? Lo que hoy les remarcaba la profe. Es muy importante que verificar que estos valores pertenezcan al dominio de la función, porque me dice que esas abscisas deben pertenecer al dominio de la función. Entonces, x igual a 0 y x igual a 2/3 ¿pertenecen al dominio de la función? Sí, pertenecen. Por lo tanto, son las abscisas de posibles puntos de inflexión. Posibles, porque para que sea abscisa, ¿qué es lo que debe suceder? Debe haber un cambio, ¿sí?, del signo de la segunda derivada, y no lo sé, todavía no sé si hay cambio o no. Por eso que decimos que son abscisas de posibles puntos de inflexión. Listo. Me pide los intervalos de concavidad. Estas abscisas dijimos al comienzo que dividen al dominio en intervalos. ¿Cuáles van a ser esos intervalos? Bueno, acá está 0, 2/3. ¿En qué intervalo vamos a analizar el signo de la segunda derivada? Desde menos infinito a 0, de 0 a 2/3 y de 2/3 a infinito. ¿Sí? Entonces, eso van a ser el dominio se divide en esos intervalos. ¿Quién lo divide? Bueno, las abscisas de los posibles puntos de inflexión. De nuevo, como hicimos para analizar el signo de la primera derivada, vamos a hacer exactamente el mismo cuadrito. Vamos a tomar el intervalo, de ese intervalo un valor prueba, vamos a determinar el valor de la segunda derivada, ¿sí? Vamos si tengo el valor, ya sabemos cuál va a ser su signo y vamos a concluir sobre la concavidad. Bueno, hacemos eso. Acá creo que sí puedo pasar un poquito rápido. Un valor prueba entre menos infinito y 0, el más fácil, menos 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Evaluar ¿quién? La segunda derivada en menos 1. Entonces yo acá hice el cálculo auxiliar y llegué que el valor de la derivada es 60, o sea que es positivo. Y si es positivo, ¿cómo es la concavidad de la función? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Arriba. ¿Cómo es? Hacia arriba. Si es positivo, decimos que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. Perfecto. ¿Vieron qué fácil? Ahora, en el intervalo 0, 2/3, tomo un valor prueba, el 1/3. Evalúo, pero la segunda derivada en 1/3, acá se lo hice, y llegué que es menos 4 el valor. Esta columna no la pueden hacer directamente, ya pueden escribir el signo de la segunda derivada desde el cálculo auxiliar. Es negativo. Entonces, por el criterio de concavidad, sé que la gráfica de la función va a ser cóncava hacia abajo. Bien. Y en el intervalo de 2/3 a infinito, tomemos un valor prueba, el más fácil el 1, evalúan la segunda derivada en 1, acá están los cálculos, y llega que es 12. Y 12 es un número positivo, entonces por el criterio de concavidad decimos que la concavidad es hacia arriba. Listo. Pero no terminó el ejercicio ahí, ¿no? Ese es el error del parcial. Hasta ahí, qué sé yo, ¿qué le podemos dar, Matías? 5 puntos. Pero falta la conclusión. ¿Cómo? Por ahí, ¿no? Viste que vos sabés cómo más o menos el criterio que usamos. Decir, bueno, hasta acá hizo, pero ahora hay que escribir la conclusión. Entonces, ¿en qué intervalo es la función cóncava hacia arriba? Y bueno, desde menos infinito a 0, unión de 2/3 a infinito. ¿Y dónde la función es cóncava hacia abajo? En el intervalo 0, 2/3. Y aquí sí, los intervalos son abiertos, por el mismo criterio. Porque a mí me dicen un intervalo, si el signo de la segunda derivada es positivo, es porque en un intervalo abierto la función es cóncava hacia arriba en ese intervalo, pero abierto. Acá sí los intervalos son abiertos. Listo, conclusión hecha. Ya está. Unos 3 puntitos más por la conclusión.
Ahora pasemos que nos piden los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, ¿con qué está relacionado? ¿Qué habíamos dicho? Cuando hablamos, decíamos, bueno, acá la abscisa de un posible punto de inflexión era el 0 y 2/3. Cuando la gráfica de la función tiene punto de inflexión, ustedes me lo dijeron, cuando hay un cambio en el signo de la segunda derivada. Entonces veamos, acá yo hice el cuadrito, ese cuadro que ustedes lo tienen ahí, ¿por qué concluí acá? Miremos, desde menos infinito hasta 0, el signo es de la segunda derivada es positivo. Y entre 0 y 2/3 es negativo. Dijimos que acá es cóncava hacia arriba y acá la gráfica es cóncava hacia abajo. ¿Y cuál es el número crítico? El número crítico de la función derivada sería que para nosotros, perdón, es la abscisa del posible punto de inflexión, es 0. Entonces la abscisa del posible punto de inflexión es x igual a 0. ¿Qué se produce en 0? ¿Hay un cambio de concavidad? Sí, ¿verdad? Porque de cóncava hacia arriba pasa a ser cóncava hacia abajo. O sea que x igual a 0 ahora se ha transformado ¿en qué? En la abscisa del punto de inflexión. Esta es la abscisa del punto de inflexión. Ya no es una posible abscisa, es una abscisa de un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque se produjo ese cambio del signo de la segunda derivada. Veamos en el otro crítico, en la otra abscisa del posible punto de inflexión, que era 2/3. Es igual a 2/3, para nosotros es la abscisa del posible punto de inflexión. Para los menores que 2/3, ¿cómo es el signo de la segunda derivada? Es negativo, quiere decir que la gráfica es cóncava hacia abajo. Pero para las mayores que 2/3 es cóncava hacia arriba. Entonces, ¿qué sucede acá si se produce ese cambio? Pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Pasa, ¿sí? El signo de la segunda derivada cambia de negativo a positivo. O sea que esto se transformó ¿en qué? En la abscisa de un punto de inflexión, porque se produce ese cambio. Entonces, esta es la abscisa del punto de inflexión. Ahora, ¿cuál va a ser el punto de inflexión? Bueno, va a ser 2/3 f de 2/3. Vamos a encontrar la ordenada del punto de inflexión. ¿Cómo encontramos la ordenada? Bueno, evaluando la función en 2/3. ¿Cómo le encontramos la ordenada de este punto de inflexión? Evaluando la función en 0. ¿Sí? ¿Se entiende entonces la diferencia entre abscisa de posible punto de inflexión y después cómo se transforma en abscisa de punto de inflexión? Eso es muy, pero muy importante. Y más cuando se hacen preguntas de verdadero o falso o de justificaciones teóricas algebraicas en los finales. ¿Sí? Bien, entonces lo que yo dije se los voy a escribir acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar las ordenadas del punto de inflexión. Esta es nuestra función. Evaluamos la función en 0. Entonces, el punto de inflexión va a ser de coordenada 0, 0. Evaluamos la función en 2/3 y este es el valor de la función. Entonces, tenemos dos puntos de inflexión, que son el punto de coordenadas 0, 0 y el punto Q de coordenadas 2/3 menos 16 sobre 27. ¿Sí? Bien, y esta es la gráfica. Hacen la gráfica de la función. Este es el punto de coordenadas 0, 0. Miren, si yo trazo la recta tangente a la curva en ese punto, ¿qué es lo que sucede? Lo que ya habíamos analizado. La recta tangente atraviesa la gráfica de la función. ¿Sí? Y miren acá, en este punto de coordenada, que es el 2/3 menos 16 sobre 27, que es el punto Q, trazamos la recta tangente y en ese punto la recta tangente la atraviesa la curva.
Si sucede eso geométricamente, si nosotros les damos una gráfica y le decimos que identifiquen el punto de inflexión, ¿qué es lo que van a hacer? Trazar la recta tangente. Y si la recta tangente la atraviesa la curva en ese punto, y ya están seguros que es un punto de inflexión. ¿Sí? Bien, entonces todo lo analítico se comprueba gráficamente cuando a esta función la hacen con el GeoGebra, ¿sí? Grafiquen la función con GeoGebra y van a comprobar, ¿sí? Habíamos dicho que desde el intervalo, desde menos infinito hasta 0, la función era cóncava hacia arriba y se ve. Desde 0 hasta 2/3, cóncava hacia abajo. Y de 2/3 a infinito, o sea, de este valor de x a infinito, vemos que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba. O sea que se verifica todo lo que hicimos analíticamente, lo podemos ver gráficamente. Voy a borrar esto. Lo que sí tiene que quedar claro, chicos, y se los remarco porque es error de parcial, es cuando le pedimos intervalos de crecimiento y decrecimiento se ponen a analizar la segunda derivada. No, ustedes tienen que tener bien claro, si hablamos de intervalos de crecimiento y decrecimiento, trabajamos con la primera derivada. Cuando hablamos de intervalos de concavidad y puntos de inflexión, sabemos que tenemos que trabajar con la segunda derivada. Si ustedes tienen bien claro eso, les va a ir excelente, ¿sí? No va a haber forma de que cometan esos tipos de errores conceptuales. Bien. Lo que yo sí hice acá, y es para que ayudarlos, y con esto ya termino porque no hay más tiempo, es ayudarlo para que ustedes hagan la actividad conceptual de integración, creo que es la 8. Lo que hice acá es graficar f segunda, y tengo acá la gráfica de f. Esta es la gráfica de f segunda, y yo les pregunto, ¿cuál es el signo de f segunda en el intervalo desde menos infinito hasta 0, aquí? ¿Cuál es el signo de la segunda derivada? Entonces Positivo. yo tengo positivo, porque ustedes me tienen que decir, profe, porque la gráfica de la función de la segunda derivada queda por sobre del eje X. Entonces eso significa que f segunda es positivo. Y si f segunda es positivo, ¿cómo es la concavidad de la función en el intervalo desde menos infinito hasta 0? Y va a ser cóncava hacia arriba, y es lo que tienen acá, miren, desde menos infinito hasta 0, la función es cóncava hacia arriba. ¿Qué pasa acá entre 0 y 2/3? Este puntito que tienen ahí con rojo es 2/3. Acá es 2/3. Si ustedes se dan cuenta, esto, donde la gráfica de f segunda corta al eje X, son las abscisas de los posibles puntos de inflexión, porque ahí la derivada segunda, ¿cuánto es acá? 0. La derivada segunda evaluada en 2/3 es 0, porque gráficamente estamos viendo que la gráfica de esta función f segunda corta al eje X. O sea que el valor de la función ahí es 0. Pero ¿quién es nuestra función? F segunda. ¿Sí? Ahora, entre 0 y 2/3, miren, la gráfica de f segunda está por debajo del eje X. Eso significa que f segunda es negativa. Y si f segunda es negativa, ¿cómo es la concavidad de la función entre 0 y 2/3? ¿Cómo es la concavidad? Si la f segunda es negativo entre 0 y 2/3. Acá. Para todos estos valores de x, la f segunda es menor que 0. ¿Cómo es la concavidad de la función? En el intervalo 0, 2/3, si f segunda es negativa ahí. ¿Cóncava hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Y miren, y acá estamos viendo que desde 0 a 2/3, acá es 2/3, la concavidad es hacia abajo. Ahora, ¿qué pasa para los x mayores que 2/3? Para estos x, la gráfica de f segunda quedó por sobre del eje X. Eso significa que para cada valor de x que tengo acá, desde 2/3 a infinito, cuando la evalúa la función
f segunda en esos valores me va a dar siempre positiva porque la gráfica de la función me lo está indicando. Entonces, ¿qué significa si f segunda acá es mayor que 0? ¿Cómo es la concavidad de la función para esos x mayores que 2/3? Y yo miren, para los mayores que 2/3 es cóncava hacia arriba. Y sí, por el criterio. Nosotros sabemos que si f segunda es mayor que 0 en un intervalo es porque la gráfica de la función es cóncava hacia arriba y lo estamos viendo acá. Desde 2/3 a infinito tengo esta porción de gráfica y es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces cuando ustedes a partir de la gráfica de f segunda pueden determinar la concavidad. Y obviamente si la gráfica tiene o no puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, acá se lo escribí, la gráfica de f segunda queda por sobre del eje X, entonces f segunda es positivo. Y si f segunda es positivo, es f cóncava hacia arriba en el intervalo desde menos infinito hasta 0. Y lo estoy viendo. Y también donde se cumple eso, y bueno, desde 2/3 a infinito, vemos que la gráfica de f segunda queda por sobre del eje X, entonces f es cóncava hacia arriba en ese intervalo, de 2/3 a infinito. ¿Qué sucede acá? Y bueno, ya lo dijimos, la gráfica queda, la gráfica de f segunda, queda por debajo del eje X, eso significa que es negativa. Y si es negativa, f es cóncava hacia arriba en el intervalo 0, 2/3. ¿Y qué sucede acá? Y bueno, en esos valores, ¿qué pasa? F segunda corta el eje X en 0 y en 2/3. Eso significa que f segunda en 0 es 0 y f segunda en 2/3 es 0. Es lo que nosotros hemos determinado analíticamente, que son las abscisas de los posibles puntos de inflexión. Pero como hay cambio de concavidad, miren acá, f segunda pasa de ser, acá desde la gráfica de f segunda ustedes me tienen que decir, profe, en x igual a 0, x igual a 0 es la abscisa de un punto de inflexión y yo les voy a preguntar, ¿pero por qué? Y ustedes me tienen que decir, ¿por qué? Porque el signo de la segunda derivada cambia de positiva, pasa a ser negativa, hay un cambio de concavidad. Entonces, x igual a 0 es la abscisa de un punto de inflexión, sí, sin dudarlo. Ahora, ¿qué sucede acá? Y bueno, ¿qué estamos viendo? Para este valor que es 2/3, para los menores que 2/3, la gráfica de f segunda está por debajo de eje X. Eso significa que f segunda es negativa. Y para los mayores pasó a ser positiva también en este puntito rojo que es el 2/3, se produce un cambio de signo de la segunda derivada. Lo estoy viendo en la gráfica de f segunda. Ah, entonces x igual a 2/3 es la abscisa de un punto de inflexión. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto, chicos? Que a partir de la gráfica de f segunda pueden determinar los intervalos de concavidad de una función, las abscisas de los posibles puntos de inflexión y los puntos de inflexión. ¿Sí? Entonces, con esto, ustedes solitos van a hacer la actividad número 8. ¿Sí? Y les voy a dejar, ¿sí? Ya no les voy a robar más tiempito, hoy terminemos a las 12 la clase, por favor. Ustedes van a revisar para la próxima clase estos ejemplos, este ejemplo 2 y la actividad 7. Para la próxima clase, de todas maneras, lo vamos a en la primera hora, voy a trabajar un poquito sobre esto, la actividad 7E. Vamos a ver un ejemplo de la actividad 9, que vamos a usar el criterio de la segunda derivada, pero para determinar extremos relativos, y con eso doy por terminado este trabajo práctico número 3. ¿Sí? Y vamos a comenzar el trabajo práctico número 4. Analicen, yo se las voy a dejar a la clase, por favor. Ustedes también traten de hacer solos porque son muchas actividades en este trabajo práctico. Y en el parcial puede entrar cualquier actividad, tanto como en el cuestionario también. Así que bueno, si no tienen ninguna duda, lo estaré Profe, ¿el viendo. sábado va a ser el coloquio de este o no? Sí, el sábado. Seguro que el sábado sí va a ser el cuestionario de este trabajo práctico, ¿sí? Así que por favor,
consulten. Ahora, como le estaba diciendo, la consulta de los sábados pasó al viernes de 9 a 11, y si fuera necesario, vamos a hacer alguna clase extra como para poder recuperar este tiempito. Sé que este práctico es muy extenso, entonces por mí tengo toda la predisposición de darles una clase extra, pero depende de ustedes, ¿sí? De sus tiempos, de sus ganas de querer seguir aprendiendo. Así que ustedes me avisan, arreglamos un día y hacemos una clase extra, ¿sí? Una clase extra de consulta o para avanzar en temas, ustedes me dicen por favor y yo no tengo ningún problema, ¿sí? La cuestión es Bueno, profe, coordinar un día nada más. el Repaso. jueves podríamos ver. Sí, el jueves ustedes me dicen, el viernes podría ser en el horario de consulta de 9 a 11 hacer una clase extra para el tema que sigue, porque yo práctico le voy a dar el cierre el jueves, porque han quedado un tema muy importante que es el criterio de la segunda derivada, y lo otro es aplicación. Lo otro ustedes solitos, con lo que vimos, lo pueden hacer, ¿sí? Pero sí me preocupa darle la actividad 9 y con eso cerramos y comenzamos integrales. ¿Sí? Bueno, profe, chicos, entonces gracias. nos estamos viendo, gracias a ustedes y nos vemos Profe, el una jueves. consulta. Sí. ¿A qué hora será el cuestionario el sábado? Y siempre es a la noche, se lo habilita de 21 a 23, se lo estuvo habilitando a los 2 primeros, así que yo supongo que va a seguir ese horario. ¿Tenés algún problema, Gabriel? No, profe, que preguntaba nomás. Bueno, bueno, chicos, nos vemos hasta el jueves, si Dios quiere, y creo que voy a estar el jueves en la teoría también, creo. Chao, Así que profe. nos veremos el Gracias. jueves. Chao, chao. Gracias, Matías, nos vemos.